Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien después de 2 semanas, ¿verdad? Ya estamos una vez más aquí de regreso. Se nos presentó algo la semana pasada, por eso tuvimos que posponer el estudio del día de hoy, pero ya estamos aquí una vez más dispuestos a seguir adelante de con nuestro estudio de la segunda carta de los tesalonicenses. Sean todos muy bienvenidos. Por favor, si alguien empieza a presentar, igual como cada lunes les pido, si alguien empieza a presentar algún problema con la transmisión, si me puede escribir un mensaje sería maravilloso para poder intentar corregirlo y saber que todo está bien o ver qué hacemos, ¿verdad? Pues gracias a Dios seguimos adelante con este estudio. Nos está llevando el Señor por enseñanzas maravillosas y bueno, pues hoy es el estudio número 40. Qué rápido se ha pasado. ¿Cuántos estudios de verdad? Si alguien nos pudiera decir, eh, pues, o que nos haya hablado alguna vez de alguno de los libros de la Escritura y que nos pueda decir, ¿verdad? En un contexto muy general, pues, de qué se tratan. Lo mismo cuando leemos muchas veces el Nuevo, el Antiguo Testamento y nuestra vista pues se empieza a pasar por los versículos y entendemos siempre las ideas generales, comprendemos que el Señor a través de su Espíritu Santo en ese momento pues nos revela algo, ¿verdad? O nos muestra algo, nos da sabiduría para entender lo que estamos leyendo y podríamos decir, bueno, pues hoy me he hecho primera de Tesalonicenses antes de dormirme o segunda de Tesalonicenses mañana en la mañana y así podemos escoger 1 o 2 capítulos, etcétera, y podemos seguir avanzando en nuestro estudio, pero pues quién nos diría que yendo pues como es debido, con calma y estudiando verdaderamente bien las cosas, pues nos estamos encontrando ya con 40 clases en apenas el séptimo capítulo, sumando primera y segunda de Tesalonicenses, de los 8, pues obviamente todavía nos falta un poquito, un pelín, como decimos acá, estamos pues prácticamente atorados en el buen sentido de la palabra en el versículo 3 de capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Y pues bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la manifestación del anticristo. Como ya habíamos estado viendo en el episodio anterior, pues nos dimos cuenta de que estamos en los tiempos en los que se está preparando absolutamente todo para la manifestación de este personaje, que bueno, pues en la escritura se menciona en diferentes lugares, ¿verdad? Tanto en el Nuevo Testamento y hace mención la profecía también del Antiguo Testamento en Daniel 9, en Primera de Juan, en Segunda de Juan, por supuesto, hemos analizado algunos de los versículos y nos estamos dando cuenta que todo está cumpliéndose conforme a la palabra del Señor, así que no nos queda duda de que nosotros podemos ser esta generación que sea pues arrebatada, rescatada de esta semana 70, de esto tan tremendo que vendrá y que muchas personas, aún reconociendo al Señor, pues van a tener que atravesar, ¿verdad? Y como la semana pasada, en martes, tuve un estudio, el cual fui invitado en un estudio que se llama Fe Activa, a compartir con muchos jóvenes y hablábamos acerca de la corriente del mundo y cómo hay muchísimas cosas que se están preparando pues para la manifestación del anticristo, para el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida del Señor, etcétera, etcétera, y que hay muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer y que pues el deterioro del ser humano, de la humanidad, de la moral, de las buenas costumbres, de todo lo que el Señor nos enseña en su palabra que debemos de seguir, pues es inminente, ¿verdad? No hay forma en que nosotros podamos revertir o detener siquiera este deterioro y esta corrupción que la Biblia tiene contemplado, pues siga adelante. Y eso pues lejos de desanimarnos, lejos de que sea algo que a nosotros pues no nos deje como con el mejor sabor de boca, pues todo lo contrario, deberíamos de reforzar o redoblar esfuerzos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que como está escrito tendrá que cumplirse todo aquello que está corrompiéndose dentro de estos meses, dentro de estos años, pues también es verdad que al no poder detenerlo, lo que sí podemos hacer
es seguir la voz del Espíritu Santo que nos guía a predicar el Evangelio, y entonces a través de ser instrumentos, ¿verdad?, de parte del reino de los cielos, para que nosotros podamos arrebatar a las personas que pueden atravesar la ira de Dios, la tribulación, la gran tribulación, la persecución de este nuevo orden mundial, que a todas luces pues es más inminente que nunca. Entonces, muchas veces entendemos estos temas como los del anticristo, todo lo que viene, todo lo que está a punto de acontecer, y vemos, ¿no?, también en la Escritura que no podremos detener lo que el Señor ya ha determinado que suceda, y que con su preconocimiento de las cosas también puso dentro de su palabra, ¿verdad?, para que nosotros estemos conscientes de que las cosas sucederán a pesar de lo que nosotros creemos. Y aunque lamentablemente yo sé que con buenas intenciones en algunos lugares de reunión se ora por el final de la maldad, porque se destruya todo lo que pueda producir mayor pecado, etcétera, pues nos damos cuenta de que, si bien es cierto, la oración tiene poder, y por supuesto que la voluntad de Dios es que muchas veces se manifieste por sobre la adversidad, también es verdad, como dice la Escritura, que llegarán esos tiempos, ¿no?, donde, como Jesús dijo, también será el lloro y el crujir de dientes, porque no podemos detenerlo, y esto no parte de que las situaciones mejoren, sino de que evidentemente vayan empeorando poco a poco. Así que pues nosotros seguimos adelante con este versículo 3, voy a leerlo una vez más. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nosotros obviamente hemos estado hablando de cómo la apostasía, échate un clavado a los episodios anteriores, fue un gran tema, prepara, ¿verdad?, el camino para la manifestación del anticristo, como ya lo hemos estado viendo. Hemos estado viendo cómo las características de este terreno pues ya son plausibles, ¿verdad? Están en todos lados, están cerca de nosotros. Nosotros podemos contemplarlas al salir de nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, lamentablemente hasta en nuestros lugares de reunión, ¿verdad? No se salvan. Bueno, diferente a lo que muchas personas creen, que en un lugar de reunión, aunque sí, la idea, por supuesto, es que nos mantengamos de una forma siempre muy unida y ayudándonos unos a otros, orando unos por otros, estando al pendiente unos por otros, etcétera, etcétera. Pues muchas veces no sucede así, y esto produce que el reino de las tinieblas se infiltre, ¿verdad?, en nuestros lugares de reunión. Y esto, reflexionando, a veces las personas dicen: ¿cómo es posible que haya tanto chisme, tanta murmuración, tantos comportamientos que quizá ni siquiera las personas se enfrentarían con ellos en el mundo, ¿verdad? A veces son más leales, dicen mis amigos, mis amigas del mundo, a veces son menos hipócritas, son más decentes, etcétera, etcétera. Y el tema no es el que el cristiano sea todo lo contrario, sino que, por supuesto, toda la artillería del reino de las tinieblas está apuntada justamente a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí es donde Él quiere traer división, quiere traer murmuración, contienda, gritería, celos, iras, maledicencias, etcétera, etcétera. Todos los misiles están apuntados y disparados hacia la iglesia. Que bien es cierto, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es más fuerte que cualquier arma forjada, y como Jesús le dijo a Pedro, jamás ningún arma del enemigo iba a prevalecer en contra de la iglesia, siempre y cuando, por supuesto, la iglesia se mantenga obediente a los mandamientos del Señor, busque la santidad, trate de luchar siempre y en todo momento con el pecado, y tenga una comunión viva, orgánica, real y muy íntima con el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, no es de extrañarnos que lamentablemente también hay parte de responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo para que todo este camino, toda esta alfombra por la que se manifestará el anticristo, pues empiece a ser cada vez más real. Y bueno, hemos estado hablando, por supuesto, de que la palabra anticristo significa simple y sencillamente contra Cristo, ¿verdad? Todo lo que está en contra de Jesucristo. Dice el versículo 4, hablando del el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Esto nos enseña
que llegará el momento en que las manifestaciones de este personaje, de la bestia, del anticristo, se levanten no solo contra el nombre de Jesús, porque aquí nos enseña, ¿verdad? No solamente se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ojo, esto tenemos que ser muy sabios en el momento en que lo leamos, porque podríamos pensar, ya ven cómo sí es importante darle culto a las imágenes, darle culto a algo que tenga que ver con Dios, darle culto a las liturgias que nos han enseñado en la iglesia tradicional, etcétera, etcétera. Ya ven, el versículo 4 nos da a nosotros la idea de que incluso el anticristo va a estar en contra de lo que es bueno practicar, ¿verdad? Pero no se refiere a eso, dice, el cual se opone, por supuesto, a Jesús y se levanta de todo lo que se llama Dios, es decir, todo lo que parte. Esta palabra, todo lo que se llama Dios, significa que es algo que parte, por supuesto, de Dios, dice, o es objeto de culto. Ahora, esta palabra objeto no se refiere a los objetos como mi taza, como un anillo, como un reloj, como una camisa, como un librero, como una pantalla. No se trata de ese objeto, no son objetos. La palabra objeto también tiene como significado el objetivo, todo lo que tiene un punto definido o fijo, ¿verdad? En determinada situación, el cual se opone y se levanta contra todo lo que proviene de Dios o es objeto de culto. Es decir, que su objetivo, lo que tiene que ser siempre como manifestación de exaltar el nombre del Señor, eso también es el objetivo de culto. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente el nombre de Jesucristo, la integridad del nombre del Padre, todos los nombres de Dios que hemos conocido a lo largo de nuestros estudios en esta vida cristiana, ¿verdad? Todo eso, todo lo que significa sabiduría, sanidad, redención, todo lo que es el Señor, que es amor, paciencia, todo lo que Dios contempla como atributos mismos es un objeto de adoración, es un objeto de alabanza, ¿verdad? Nuestro objetivo es darle culto, tener un culto para levantar el nombre del Señor, para glorificarle, reconocer su majestad, su soberanía, etcétera, etcétera. A eso es a lo que se refiere el versículo. Dice el versículo 13, manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, según nos remite también la escritura a la profecía de Daniel en el capítulo 11. Y ojo aquí, esta manifestación de este inicuo, de este hombre de pecado, siempre va a estar caracterizada por querer usurpar lo que Jesús es o lo que Dios mismo es. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros, evidentemente, ya no vamos a estar aquí a causa del arrebatamiento, porque el Señor nos hemos encontrado con Él en las nubes, todas las personas que reconozcan al Señor después de ese suceso y que ellos serán los que verán cómo se manifiesta de una forma física tangible y en todos los noticieros y en las ¿cómo se llama esto del internet? Las redes sociales. Todo el mundo verá que habrá un nuevo orden mundial, habrá un solo gobernante. En la siguiente parte ya estaremos hablando, por supuesto, de dónde proviene, pero de una forma política. Les adelanto que, por ejemplo, mucha gente piensa que el anticristo va a ser un papa, mucha gente piensa que va a ser judío, muchas personas piensan que a lo mejor es alguien en Estados Unidos. Todas estas cuestiones las vamos a analizar en nuestro siguiente episodio la próxima semana. Lo que hoy tenemos que analizar es justamente esto que estamos vislumbrando, descubriendo a la luz de las escrituras. Cómo todo esto, aunque es algo que está por supuesto contra Cristo, siempre va a querer poner su propio nombre y su propia persona en todo lo que significa ser Cristo. Va a querer ser un rey, va a querer ser el Señor de señores. Por supuesto que como ya lo habíamos analizado en el episodio anterior, no va a actuar por un poder humano, sino por un poder sobrenatural que no parte de Dios, sino de Satanás, para ser usado y confundir a todas las personas con grandes prodigios y grandes señales. La mayoría de los expertos en escatología nos dicen que la personificación, ya la última del anticristo,
es justamente en lo que va a evidenciar a través de sus labios, a través de su boca. Y esto es estar siempre en contra, de todo lo que signifique Cristo. Es decir, va a hablar mal de la Biblia, va a hablar mal de los versículos, va a decir que se salen de contexto, va a hablar mal de nuestra vida espiritual, va a hablar bien de todas las religiones que no salvan, sino solo engañan y solo corrompen el alma, dándoles libertad de seguir pecando en contra de lo establecido por Dios en su propia palabra. En estos tiempos finales habrá un hombre que se levante y que busque unir en este nuevo orden mundial a todos los que quieran pertenecer a sentidos espirituales, que no los confronten, que no los incomoden, sino todo lo contrario, que les hagan ver que hay mucho más allá de bueno, de aparentemente bueno, de real y de eterno, distinto a la palabra de Dios. En unos capítulos anteriores también hemos platicado acerca de la autoridad última de la Escritura. Y es bien importante que nosotros podamos entender que no hay nada fuera de la Escritura que nos pueda poner a nosotros en el camino del Señor. Tan es así que toda la profecía de la manifestación del anticristo no viene por lo que alguien puede suponer, no viene por lo que alguien puede considerar de acuerdo a la historia y de acuerdo a los hechos como se vienen presentando. Todo mundo empezaríamos a suponer acerca de la nacionalidad, de la corriente espiritual, del color de sus ojos, a lo mejor de su estatura, si va a ser hombre, si va a ser mujer, muchísimas cosas. Pero a la luz de la Escritura, como dice el doctor Armando, la Biblia es más actual que el periódico de la próxima semana, ¿verdad? Porque tiene todas las verdades ya establecidas en ella. No podemos nosotros pensar que existe algo por encima de la palabra de Dios. Como dice también el pastor Jesse, por encima de Dios, nadie por encima de la Biblia, nada. Es aquí donde nosotros vamos a encontrar cómo empieza a manifestarse justamente el anticristo y todo lo que se está cumpliendo poco a poco como nos lo ha enseñado. Una de las manifestaciones pues más importantes que nosotros podemos encontrar, pues obviamente está establecida en Apocalipsis 13. Yo les pido que me acompañen rápidamente. Vamos a analizar como nos gusta en este estudio, ¿verdad? Apocalipsis 13, unos cuantos versículos para sustentar la enseñanza que hasta ahorita hemos tenido, ¿verdad? Yo te animo a que leas con mucho detenimiento Apocalipsis 13, porque nos va a enseñar mucho acerca del anticristo. Sin embargo, hoy vamos a estar analizándolo. Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca. Obviamente ya está hablando de la bestia, de este personaje que es el anticristo. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a poner atención a estos dos versículos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ojo aquí, 2 puntos. No es que se le haya dado una boca como la tuya y la mía, boca. Pues por supuesto, es un ser humano, es una persona, naturalmente tiene boca. La palabra de Dios no se refiere a ponerle una boca física, lo que se refiere es la capacidad de comunicación. Se le dio la facilidad de ser un gran orador, de ser un gran expositor, de ser salamero con los labios, de ser una persona que pueda tener el poder del convencimiento a través de la palabra, ¿verdad? Hay muchos términos que pueden utilizarse para las personas que hablan y convencen, y pueden utilizar ese don como una forma motivacional, para venderte algún producto, por supuesto, y para la gloria de Dios, de quienes predicamos el evangelio, de quienes enseñamos la escritura tal y como es, y no andamos inventando tonterías, etcétera, etcétera. Se le da ese poder. Eso es a lo que se refiere el versículo 5. También se le dio boca que hablaba, ojo, grandes cosas y blasfemias. Aquí es bien importante notar cómo está redactado. Tiene ya el don, como te decía, de poder expresarse de una forma maravillosa, ¿ok? Pero siempre va a haber 2 puntos aquí. Primero, va a hablar grandes cosas que van a confundir a las personas,
grandes cosas que van a darles convencimiento de que Él es más grande que el Mesías. Grandes cosas va a estar hablando el anticristo que va a poder convencer a líderes políticos, religiosos, espirituales de cualquier corriente, a los hombres más ricos del mundo, a las familias más poderosas. Va a convencer no solo gobiernos federales, sino estatales, municipales. Va a convencer a autoridades del sector educativo, del sector obrero. Va a establecer a través de su conocimiento y de sus labios el nuevo orden mundial. Porque va a tener la facilidad de convencimiento. Les va a prometer a todo el mundo lo que todo el mundo siempre había deseado. Y ojo, él no va a actuar como un político, como el político por el que votaste hace 3 años o casi 4, gracias. Chiste local para México. Él no va a tener ese poder de convencimiento solamente por pura razón, pura lógica, hartazgo o como lo quieras llamar, sino que va a incluir dentro de sus palabras un espíritu engañador de conocimiento que va a anidarse en tu corazón, porque las promesas que van a escuchar del anticristo y de esta boca serán algo que les atraiga en gran manera. Es por eso que, como nos enseña Jesús, como nos enseñan los evangelios, habrá quienes se dejen marcar con el 666, el número de la bestia. Pero aquí no termina todo, porque escucha, no solamente va a tener la posibilidad de privilegiar el oído carnal de muchas personas para establecer el nuevo orden mundial, sino que tiene un punto en el que se va a basar de una forma concreta para poder convencer aún así a más personas. Ahorita te voy a decir cuáles. Conocemos que el ateísmo, así como ya vimos la apostasía y muchas otras cosas, nosotros hemos podido darnos cuenta que el ateísmo está cada vez más tangible, ¿no? O ateos que son así de la secreta, otros que son grandes estudiosos y que han intentado siempre destruir la palabra de Dios y a Dios mismo sin conseguirlo, así como hay grandes escritores dentro del ateísmo como Dawkins, se llama Richard Dawkins, me parece. Hay también grandes debatientes cristianos que también son grandes mentes como Dinesh de Souza, entre otros, como lo fue este filósofo cristiano tan maravilloso C.S. Lewis, que todo el mundo debemos de conocer. Y así hay muchas personas que en el sentido de intelectuales, con o sin fe, pueden tener una perspectiva muy amplia y muy interesante. Yo te recomiendo que lees, no, por supuesto a los ateos, pero sí a los cristianos, para que veas cómo ellos conciben con esa inteligencia que el Señor les dio también el Evangelio. Y no porque nosotros seamos brutos, no, perdón, no porque seamos así, sino que hay personas que conciben y nos abren el panorama de una forma mucho más amplia, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Pero el ateísmo, las personas que no creen en Dios, que no les interesa saber nada de la Biblia, etcétera, etcétera, que incluso ni siquiera creen en Dios, pero se pelean contra todo aquello, que signifique Dios, ¿verdad? Por eso nosotros hemos leído en la palabra de Dios que somos gente que se levanta en contra de todo aquello que está contra el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Porque hay incluso estrategias del reino de las tinieblas que buscan que nadie conozca al Señor, de los que no lo conocen, y de los que lo conocemos, pues que dudemos, incluso blasfememos su nombre. Hay por ahí el caso de una iglesia muy famosa de Australia, que alguno de los líderes, me parece que era de la alabanza, alguien muy importante, fue muy honesto consigo mismo y dijo: yo no puedo seguir en el camino de Cristo porque no creo lo que estoy, discúlpenme, no creo lo que estoy leyendo en la Escritura, yo dudo que sea verdaderamente Dios. Y aunque fue muy honesto y puede resultar ser hasta cierto punto comprensible, pues él está dejando el camino del Señor por esa debilidad de fe y por todas las voces del mundo, voces que están convenciendo a la iglesia misma de corromper la religión, de crear la religión y corromper el evangelio, de crear una religión que se acomode a sus expectativas y de corromper el evangelio para que eso no confronte nuestra vida. Pablo mismo le escribía a los Gálatas, si Dios quiere vamos a tener también después un estudio de Gálatas, lo que me recuerda darles al final la noticia del estudio que vamos a tener próximamente. Y bueno,
Pablo escribe todo esto, toda esta carta a los Gálatas porque estaban los nuevos cristianos, los nuevos convertidos, judaizando, y así hay tantas personas que por esta facilidad de palabra, pero con tanta confusión, que trae el reino de las tinieblas, incluso a los líderes que en algún momento creyeron a capa y defendieron a espada a este libro, ahora dudan de él. ¿Qué dice el versículo? No es tan claro porque dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas, ¿y qué dice? Y blasfemias. Este es el complemento perfecto para engañar a la humanidad. Este es el complemento perfecto para engañar al mundo, para engañar a todas las personas que se quedarán aquí después del arrebatamiento, quienes pondrán su esperanza en el anticristo, quienes pondrán su fe en sus políticas, en su economía, en sus principios, en su forma de comercio, en su forma de hablar de un mundo espiritual a través de blasfemias. ¿Quiénes estarán más allegados a ellos? Bueno, lógicamente todos los ateos, ¿ya ven? Él, el más inteligente, lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, Mesías del nuevo orden mundial, sabía que toda religión era falsa. Por eso él habla lo que habla en contra de Cristo. Dice la Escritura que él dice blasfemias, pero para un no cristiano, para alguien que es del mundo, eso no es una blasfemia, sino es una verdad espiritual. ¿Qué tiene que hacer entonces el anticristo? No solamente buscar convencer a todos, sino además darles por el lado que más les gusta a todos los que están en contra de Dios. Tú estás en contra de Dios, tú tenías razón. Tú no crees en Jesucristo, haces bien. Jesús fue solamente un hombre. Tú no crees en la divina Trinidad, haces bien. Qué tontería que un Dios invisible, intangible, además de todo pueda ser tripartito. Qué tontería creer que Dios mismo se ofende con su creación y Dios mismo se envía a sí mismo para ser aconsejado por sí mismo, para morirse a sí mismo y satisfacerse a sí mismo por causa de lo que él mismo creyó. Todo eso que el mundo no comprende, puesto que no conoce la Escritura, resulta ser muy lógico, y es lo que el anticristo va a utilizar. Blasfemias como la que te acabo de comentar, porque no conocen la Biblia, porque no conocen el poder de la divinidad, porque no conocen que Dios, si no fuera una manifestación tan incomprensible para la mente finita, seguramente no podría ser Dios. Pero todos aquellos que dicen, sí, qué tontería el catolicismo, el cristianismo, el budismo, que puras tonterías, etcétera, etcétera, y muchísimas, todas las corrientes, todas van a estar llenas del apapacho, del abrazo del anticristo y de sus doctrinas, de lo que va a hablar con el poder del reino de las tinieblas. Pero solo resultaría si además de eso tendría que blasfemar. ¿Qué cosa tan tremenda? Qué cosa tan tremenda. Y abrió su boca en blasfemias, dice el versículo 6. Todos adoraron a este, también se le dio la boca que hablase grandes cosas y así pudo haber convencido a todos. Pero dice, Juan escucha de parte de Jesús, este tipo va a abrir la boca y va a convencer a mucha gente, pero su fuerte, lo que lo va a llevar a convertirse en el líder espiritual, político, de economía, educación, religioso, etcétera, etcétera, que gusten y mandes, se tiene que basar en desprestigiar primeramente a Jesucristo, a Dios mismo, al Espíritu Santo, al reino de los cielos. No solamente hablaba grandes cosas, sino que tenía que blasfemar. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Ven? No es así de que me voy a hablar solamente, no, hombre, va a hablar absolutamente del Señor. Eso le va, como tiene ese poder en la boca, esa labia, como decimos, como tiene esa posibilidad de engañar, lo que él salga diciendo en contra del Señor, todo mundo va a creer que es verdad. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ojo aquí. Abre su boca para hablar blasfemias, pero tiene tanto poder que convence. Blasfema su nombre.
el de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Me quiero detener en este punto. Todos los moradores del cielo, en ese momento que el anticristo esté haciendo ya su política sobre la tierra, que ya esté ejerciendo en este nuevo orden mundial, que tenga todas las cámaras transmitiendo a través de todas las redes sociales, que tenga todos los micrófonos, toda la prensa comprada, así absolutamente todo en el mundo que pueda él manipular para convertirse en la máxima autoridad, lo usará para hablar en contra de Dios. Pero no solamente eso, sino de todos y de los que moran en el cielo. Si nosotros a veces decimos, bueno, pues, ok, yo de todas formas, no en mi caso por supuesto, estoy parafraseando, yo de todas formas no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios, sino solamente un gran iluminado, un profeta, un lunático, etcétera, etcétera, pero yo de todas formas sí creo en Dios. Bueno, pero es que la Biblia a nosotros nos enseña acerca de la forma de los ángeles y de la estructura jerárquica de los mismos, de los ángeles, de los querubines, de los serafines, etcétera, etcétera. Bueno, pues el anticristo también, en nuestro nuevo líder, en el nuevo orden mundial, también está diciendo puras tonterías y que no, que sí son niñitos con un pañal y un arco, que sí son con dos alitas, que sí son todos así con rizos rubios, con cara de mensos, con cara de compasivos, así como yo me preguntaba, ¿por qué me ve con cara de lástima? No, lástima a mí me daría tener esa cara. Porque así luego pinta la iglesia católica, la iglesia tradicional o las figuras religiosas de incluso ateos que fueron pintores y que no creían nada del reino de los cielos, pero conocían acerca de la religión tradicional, y todos con una cara de angustia y todos con una cara de compasión, así como teniéndole lástima a la humanidad, ¿no? No, hombre, qué cosa tan terrible y qué desconocimiento tan fatal, que no sepan que nosotros somos hijos de Dios, hijas del Señor. Nosotros somos herederos del reino de los cielos a causa de Jesucristo. Amados, hechos, convertidos en hijos de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad ya tácita, infalible y que jamás perderemos de pasar la vida eterna con el Padre y no estar condenados al infierno. Nosotros ya somos santificados en Jesucristo, somos justificados por su sangre. Nosotros, a mí me darían lástima más bien todos los monitos de las iglesias, todas las pinturas de los angelitos y ahí, no hombre, terrible. Pero bueno, no me quiero desviar. Dice la palabra del Señor, por supuesto, que estas blasfemias de todo también lo que se encuentra en el cielo será parte del discurso que convencerá del anticristo. Hablará mal absolutamente de todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. No solamente estamos hablando de la persona de Dios y de lo cual nos debería de llenar de un celo santo, de cuidar el nombre del Señor, ¿verdad? La integridad del nombre de Jesucristo. Ya se los he compartido otras veces, pero no solamente es eso. Estamos hablando de su creación, estamos hablando del reino de los por supuesto, en Dios mismo que radica en el Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y que por supuesto habita en todos los cielos. No digamos lo siguiente, todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo y que tenemos ahora un espíritu ya adoptado por la eternidad para pertenecer al reino de los cielos, y cuando nos hayamos ido ya en el arrebatamiento, nosotros moremos en los cielos, en el Espíritu, con el Padre, con Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que de eso, de ellos, de nosotros, también va a hablar el anticristo. No hay cielo, no hay infierno. Yo no sé dónde están sus pastores, dónde están sus seres queridos, dónde están incluso sus mascotas. Yo no sé dónde vas a estar tú. No hay cielo, no hay eternidad al lado de Dios. ¿Cuál Dios? Dios no existe. Dios es esto, Dios es lo otro, pero jamás será de un Dios de amor, jamás será un Dios eterno, jamás será un Dios todopoderoso. Y blasfemará y dirá también de todos los que estaremos habitando en el cielo. El anticristo procurará hablar también
mal de cada uno de nosotros. Qué cosa tan terrible. Pero lo peor de todo es que esta capacidad que tendrá este personaje no hará desaparecer por completo la fe en Jesucristo, pero sí, por supuesto, convencerá a muchos de que ese no es el camino. No solo de que no es el camino, sino de que ese camino en realidad simple y sencillamente no existe. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Vean cómo, como les decía desde el episodio anterior, el anticristo no es alguien que actuará por sí solo. En realidad tiene toda la posibilidad de hacer todos estos prodigios y todas estas señales, grandes señales, dice el versículo 13, discúlpenme, para engañar a todos los moradores de la tierra. Porque si él utilizara no solo el poder de la palabra que va a tener y la capacidad de convencimiento, utilizando del ataque a Dios mismo, haciendo blasfemia en cada uno de sus discursos, más aún por si a alguien le quedaba duda de que Dios no es Dios, Dios no existe, no habrá esto, no habrá lo otro, yo soy el Todopoderoso, y como te decía en el inicio, el anticristo busca usurpar el trono del Señor, como nos lo hace ver segunda de Tesalonicenses. Nos damos cuenta y dice, bueno, pues si no estás convencido, ahí te van unos milagritos para que veas que yo sí soy el Mesías verdadero, ¿verdad? Ahí te van unos milagritos para que estés convencido de que yo soy verdaderamente el que tiene el poder espiritual. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales. Qué cosa tan terrible. Primero, con su convencimiento a través de la lengua. Segundo, el arma, hablar mal de su enemigo, hablar mal de su contrincante, ahora sí que como decimos, tirarle que es a Jesús, a la Trinidad, a Dios mismo, blasfemando y dándole sí, ese aliento, esa palmada a la espalda a todas las personas que no creían en el nombre del Señor. Y si eso tampoco no fuera suficiente, este tipejo va a hacer además prodigios y señales. Buscará, por supuesto, la paz, armonía en la tierra, un mundo de tolerancia como ya lo hemos podido estar viendo, ¿verdad? Eso del falso amor, de la falsa paz, el primer caballo del Apocalipsis, que es el caballo blanco y que muchos equivocadamente hacen mención de que es Jesucristo. No, hermano, no, hermana, no, pastor, no, familia, no es Jesucristo, es la falsa paz, esta hermandad que se suscitará en algún momento firmando la paz entre Israel y Palestina, la edificación del tercer templo, que es donde el mismo anticristo buscará sentarse en el trono que le correspondía exclusivamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a hacer todas este tipo de blasfemias, de herejías, va a convencer absolutamente a todos en contra de todo lo que ya se supone que el Señor ha establecido, pero buscará engañar incluso a los que son elegidos. Eso es sinónimo simple y sencillamente de maldad y de corrupción. No podemos principal es usurpar a Jesucristo, a Dios mismo, entonces toda actividad, todo plan, todo lo que él pueda generar es un pecado y está en contra de cada uno de los principios que nosotros seguimos en la palabra de Dios. Así que el anticristo buscará ser amado, el anticristo buscará ser protegido por las masas, ser protegidos por los sistemas políticos. Lo vamos a ver la siguiente semana. Él mismo traicionará sistemas políticos, puesto que él no va a estar supeditado a que algún país, alguna organización pueda dominar sobre su política, no, sino todo lo contrario. Él impondrá una política global. Recordemos que el nuevo orden mundial, el reinado del anticristo no es para todo el mundo ni gobernará todas las naciones, puesto que Apocalipsis nos enseña
que hay naciones que guerrean, ¿verdad? Guerrean contra el anticristo, lo cual nos da a entender que no todas están bajo el poder ni el dominio del anticristo. La interpretación de la iniquidad, obviamente que él expondrá, estará también sujeta a una geografía en específico que veremos la siguiente semana, en donde posiblemente a la luz de todos los eventos que estamos pasando en estos últimos meses, en estos últimos años, nos da un poco de sentido para comprender de una forma escatológica de qué forma y de qué manera, en el sentido político, podrá surgir el anticristo para establecer este nuevo orden. El anticristo, pues, regresando a segunda de Tesalonicenses 2, en el versículo 4 nos da la muestra y esta señal de lo que sucederá en el templo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Daniel 11:36, obviamente está establecida la profecía. Dice, y el rey hará su voluntad. Este rey, por supuesto, no está hablando tal cual en específico del rey de Israel, sino que dentro de la situación del reinado en Israel, el Señor le revela al profeta Daniel esta grande profecía, y este rey será, por supuesto, el anticristo. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ojo aquí, Dios es con D minúscula. ¿Por qué no crees que porque practicas el catolicismo, budismo, hinduismo, el islam, el tao, lo que quieras, todo lo que quieras, dices, bueno, como el anticristo está en contra de Jesucristo, del evangélico, del protestante, etcétera, etcétera, entonces todas las religiones son buenas menos esa, porque el anticristo lo va a decir? No, van a sufrir también un engaño muy profundo, porque él va a ser el líder espiritual absolutamente de todo. Si tú crees que el cristianismo es el único que va, entre comillas lo pongo, a padecer por causa del anticristo, no. Dice aquí que él va a ser un soberbio y que se va a engrandecer sobre todo Dios, o sea, sobre toda religión. Y luego punto y coma y dice, y contra el Dios de los dioses, habla la ira, porque lo determinado se cumplirá, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 es por supuesto lo que nos enseña. Cuando hablamos de que Él ocupa todo y busca ocupar todo lo que le pertenece al Señor, nos damos cuenta que Él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿A quién nos recuerda? Si el anticristo, siendo la persona que es, el ser humano que es, inspirado, lleno de milagros y lleno de prodigios, de dones, etcétera, etcétera, nos dice la Escritura que Él no será por sí mismo capaz de hacer todo eso, sino que tendrá un poder superior, viene del reino de las tinieblas. ¿Qué fue lo que hizo que Dios destituyera a Lucifer, a Luzbel, del reino de los cielos? La soberbia de él, ¿verdad? El envidiar al Señor, el quererse hacer igual al Padre, sentarse en su propio trono, es más, sentarse en el trono de Dios. Eso fue lo que Satanás tuvo como pecado, y por eso Dios lo destituyó del reino de los cielos, y por eso se convirtió en Satanás, en el diablo, ¿verdad? Porque siempre quiso ser como Dios, ¿verdad? Pecando de esa manera. ¿Qué nos dice la segunda parte del versículo 4 de segunda de Tesalonicenses 2? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es toda la actitud del reino de las tinieblas. Estará siempre ligado al reino de las tinieblas, ¿verdad? Miren lo que dice, obviamente reflejándonos a Satanás. Versículo 14 de Ezequiel 28 dice así: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y aquí viene la descripción del corazón de Satanás, de Lucifer, de Luzbel, y que es exactamente el que tendrá el anticristo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué cosa tan tremenda. Así seguirán siendo las manifestaciones del anticristo. Y pues damos gracias a Dios que no estamos puestos nosotros para ira, y al nosotros ser rescatados por el Padre en este encuentro tan glorioso que tendremos en las nubes, dándole la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, y que a través de su sacrificio en la cruz nos ha hecho aceptos delante del Padre, nosotros podemos evitar todo esto que en algún momento va a ser visible para todo el mundo. Qué maravilla que nosotros podamos comprender que eso es algo que nosotros no vamos a cruzar ni atravesar jamás. Pero al mismo tiempo, como siempre lo hemos dicho en este estudio, qué compromiso tan grande el saber que sí, ok, no vamos a detener la obra del reino de las tinieblas porque tendrá que suceder como Dios ha predeterminado que suceda. Pero qué triste que no podamos comprender que al no frenar ese tren, tampoco quitemos a la gente que está acostada en las vías hasta que los arrolle. Esa es la gran diferencia, familia. Esa es la gran diferencia. Que la escatología no solamente nos muestra las maravillas de la soberanía de Dios y todo lo que Él ha predestinado que suceda conforme a su voluntad, sino que además nosotros podemos tener la oportunidad de que mucha gente que sabemos que puede llegar a sufrir de una forma tremenda a la luz de las Escrituras, si no está dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de su cuerpo, y no es arrebatada, arrancada de esta tierra en el arrebatamiento y se queda a vivir la persecución, la gran tribulación y todo esto que el anticristo será capaz de hacer en contra de todo lo que se llame Dios, seríamos poco responsables de acuerdo a la gran comisión. Así que como cada semana, me da muchísimo gusto estar una semana más, por supuesto, pero te animo, te invito, te exhorto a que en todo momento hablemos de Jesucristo, de que nosotros comprendamos que tenemos el poder a través del Espíritu del Señor de quitar de las vías del tren a estas personas que serán arrolladas por una locomotora que no tiene freno. El único freno será cuando Jesús pise una vez más la tierra y Él imponga su reino por sobre todos los reinos y sean arrojados al lago de fuego y azufre el anticristo, la bestia y el falso profeta, así como todos sus enemigos. Así que piensa en eso. El tren sigue en marcha y hay muchas personas que tú amas y que tú conoces tendidas en esas vías, donde tarde o temprano, si nosotros no buscamos ser instrumentos de parte de Dios para rescatarlas y quitarlas de ese lugar, ese tren va a pasar por encima de ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, por la oportunidad de una semana más seguir aprendiendo de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas en todo momento mostrándonos las riquezas de tu palabra, Señor, las riquezas que están escondidas en tu corazón. No, Señor, solamente para ser acreedores a tus bendiciones y admirarnos más de ti y amarte cada día más, sino que cada mensaje, Señor, cada lección, cada aprendizaje sea una herramienta cada vez más efectiva y más poderosa que puedas usar tú a través de tu Espíritu Santo para ayudarnos a compartir el Evangelio. Te damos tantas gracias, Señor, porque eres tú quien habla a través de nosotros, como dice Mateo 20:10. Que, Señor, tú no eres quien se olvida de su cuerpo, de su iglesia, sino todo lo contrario. Tú nos capacitas, Señor, y nos muestras en cada momento y en cada lugar
que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Y queremos ser de la misma manera que en todo momento, en toda situación, en cada día y en cada lugar, nosotros nos mostremos siempre, Señor, con la disposición de aprender más de ti y de necesitarte en todo el tiempo. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues amén. Amén, familia. Y pues bueno, ya pronto podremos estar transmitiendo nuestro nuevo estudio. Ahí vamos, habrá una tercera parte de la manifestación del anticristo. Vamos a ver todo el sistema político. Todo lo vamos a ver ya de una forma más enfocada a lo terrenal, a cómo está sucediendo y acomodándose las cosas, ¿verdad? Y después continuaremos con los siguientes versículos del capítulo 2 y el capítulo 3, pero pronto empezaremos un nuevo estudio que también tendremos los lunes a las 8 de la noche, como hasta ahorita. Ahora dentro de las nuevas instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Toluca. Si tú eres congregante de ahí, yo te animo a que esta semana todavía nos estés apoyando, ¿verdad? A esta mudanza, porque hay todavía muchísimo que hacer para poder hacer la inauguración. Ya este próximo domingo estará con nosotros compartiendo el doctor Armando Alducin, ¿verdad? Un tema para inaugurar este nuevo lugar que Dios ha provisto a Vida Nueva para el Mundo Toluca y por el cual estamos bien agradecidos. Pero también pues, empezaremos a transmitir ahí un nuevo estudio fabuloso, fantástico, va a estar basado en el Antiguo Testamento y de una vez les voy a dar el nombre para que ustedes vayan invitando personas, no se lo pierdan, puedan ver la transmisión desde el inicio porque serán igual muchísimos episodios y se llama Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Va a estar maravilloso, vamos a estar analizando a profundidad no solamente la vida de estos dos grandes profetas, sino la forma en la que Dios los utilizó y con qué objetivos. Se nos van a volar los fusibles y nos vamos a encontrar con la grande bendición de que analizando las vidas de Elías y Eliseo, nosotros podamos comprender más acerca de la soberanía, el poder de Dios y del amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Así que pronto, si te da gusto, ponle like ahí, comparte el video, escríbeme un mensajito y tendremos ya ese estudio. Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Y bueno, en una hora este mensaje estará también en el YouTube. Compártelo, dale like y nos vemos la siguiente semana si Dios nos lo permite. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo, un saludo. Paz y gracia de parte del Señor.